Buenas tardes, mi nombre es Claudia Rocío González Castellanco. Hoy en el video tutorial les explicaré cómo se aplica el método de los nodos para determinar el valor de las fuerzas internas en las cerchas. Empezamos. Tenemos nuestra cercha, el diseño de la estructura, sus fuerzas externas y sus medidas. De igual manera tenemos los nodos que están en azul. Sabemos que cuando se tiene una armadura, las características de sus elementos están trabajando en tensión o en compresión. ¿Qué quiere decir eso? Que en tensión es en positivo y en compresión es en negativo. Y esto pasa porque las cargas están actuando directamente desde los nodos. Es- Sabemos que esto es una figura simétrica y que que los valores que calculemos al lado izquierdo irán a ser iguales a los del lado derecho. El paso uno es hallar la reacción de los apoyos de toda mi armadura como lo es desde A hasta G. Entonces, calculamos las reacciones. Entonces, para esto aplicamos método de equilibrio de cuerpos rígidos, que es la sumatoria de fuerza en X igual a 0, la sumatoria de Y igual a 0 y la sumatoria de momentos en cualquiera de los puntos 0, ya sean A o G igual a 0. Empezaremos con la sumatoria de fuerzas en X dirigida en X. La sumatoria de f de X es igual a 0. Tenemos la carga AX, es la única fuerza en la dirección X. Como es la única, vale 0. Seguimos con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, sabemos que AY más GY menos la sumatoria de todas las fuerzas externas es igual a 0. Entonces, esto nos daría AY más GY igual a 21 kilonewton. Después de esta, aplicamos la sumatoria de momento, entonces ya sea en A o en G. Entonces acá la aplicamos en A. Como es en A, y va en sentidos de la manecilla, entonces es positivo, las manecillas del reloj. Entonces entonces sumamos L más K más J más I más H más H. Entonces esto lo multiplicamos por 3.5, entonces 3.5 por 1, 3.5 por 2, 3.5 por 3, 3.5 por 4 y así sucesivamente, más 1.75 que G por 6, que es la medida que tenemos de A a G. De igual manera, menos GY, entonces como es menos GY, entonces eh, por 6 igual a kilonewton por metros. Entonces hacemos nuestra respectiva ecuación, igual nos da GY igual a 10.5 kilonewton y hacemos la ecuación de F de Y de FY que tiene AY igual a 21 kilonewtons menos GY. Entonces AY es igual a 10.5 kilonewtons. Como AY y GY son, su dirección es hacia arriba, entonces es positivo. Nos dan los mismos valores, ya que como lo decía, es una figura geométrica, entonces los valores que nos den acá serán iguales a acá. Ya después de esto, de que hayamos averiguado nuestras tres ecuaciones, entonces ya teniendo las tres reacciones de apoyo, ese sería el primer paso. Entonces procedemos a calcular las cargas en cada barra. Entonces para esto utilizamos el método de nodos. El método de nodos que se puede manejar solo con dos incógnitas. Solo aplicamos equilibrio de partículas en los nodos AB. Entonces AB, BL, BLCK y DJ. ¿Por qué? ¿Por qué solo estas? Pues porque nuestra figura es simétrica, entonces no hay necesidad de hacerlas de la parte derecha porque nos van a dar los mismos valores.
Entonces empezamos con el nodo A. En el nodo A tenemos AB, entonces tenemos AB y BL. Y tenemos nuestro ángulo que es de 30. Entonces aplicamos las sumatorias de fuerza en X y aplicamos las sumatorias de fuerzas en Y. Entonces AB, AL más AB por coseno de 30 igual a 0. En, en Y entonces sería, sería 10.5 y menos 1.75 porque nuestra fecha indica hacia abajo. Y esta es AY, que nuestra fecha es hacia arriba, entonces es positivo. Entonces estas serían nuestras dos ecuaciones. Se realizan las ecuaciones. Cuando saquemos las ecuaciones, entonces estos serían nuestros resultados, que sería AB menos AB es igual a 17.5 kilonewtons. Entonces como está negativo, entonces sería en compresión. Y AL, que es igual a 15.1.55, entonces sería kilonewtons en tensión porque está en positivo. Entonces, ya cuando averiguamos nuestro nodo A, entonces seguimos con nuestro nodo L. Entonces, tenemos nuestro nodo L. Entonces sería LK. Entonces, LK, AL y LB. Hacemos nuestra respectiva ecuación de las sumatorias de fuerzas en X. Entonces nos saldrían dos ecuaciones que sería LK menos AL igual a 0. Como ya tenemos el resultado de AL que es 15.155, entonces reemplazamos en nuestra ecuación y hacemos la solución. Igual, entonces seguimos con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces como solamente es esta, entonces sería de amarre. Entonces LB es igual a amarre y LK es igual a 15.155. Y pues como está en positivo, entonces sería nuestra fuerza en tensión. Igual lo haremos para el resto de ecuaciones, para el resto de nodos. Y la mayoría van a haber ecuaciones con dos signos incógnitas, como había dicho. Por lo anterior se soluciona por el método de Gauss-Jordan, del método de reducción que sería 2 por 2. Entonces, seguimos igual con nuestro nodo B. Entonces, tenemos nuestro nodo B. Entonces, acá nos vamos a nuestra fecha y buscamos el diagrama de cuerpo libre. Lo realizamos, hacemos nuestra ecuación de fuerzas en X y de fuerzas en Y. Entonces las fuerzas que ya se hallan allá, entonces las reemplazamos en nuestra ecuación. Ya cuando reemplazamos y sacamos nuestras ecuaciones, sacamos nuestros valores. Entonces ya acá, entonces BC es igual a menos 14 kilonewtons, entonces como está en negativo sería en comprensión, y BK, que sería igual a menos 3.5 kilonewtons, también sería en comprensión. De igual manera, lo vamos a hacer con el resto de nuestros nodos hasta que acabemos, sería nuestra parte final, que sería D. Entonces acá ya en nuestra fecha miramos D, que esta sería la parte final, y miramos nuestras barras, miramos nuestro cuerpo libre, nuestros ángulos, y hacemos nuestra respectiva ecuación hallando las sumatorias de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. De igual manera, si ya, por ejemplo, hay ecuaciones que ya se hallaron, entonces pues reemplazamos nuestros valores y sacamos los que necesitamos hallar, que son DJ y DE. Entonces,
Como hallamos nuestra ecuación, entonces D es igual a menos 10,5 kilonewtons en comprensión y DJ que es igual a 7 kilonewtons y ese nos queda en tensión. Y acá ya tendríamos nuestra tabla de resultado de las fuerzas internas. Entonces, pues como es una figura simétrica, entonces acá está AB, FG, entonces tienen los mismos resultados y tienen la misma tensión o la tensión o comprensión dependiendo como tengan em, los signos. AL y HG tienen lo mismo, LB y HF, entonces son elementos de amarre y así sucesivamente.